Hay vidas que se olvidan con el paso del tiempo y hay otras que permanecen en la historia para recordarnos quiénes somos y de lo que somos capaces. Hoy quiero invitarte a conocer una de ellas. Esto es Voz con Esencia. Bienvenidos. La mujer que sobrevivió a una de las experiencias más dolorosas y descubrió que la verdadera libertad comienza en el alma. Edith Eger. En un amanecer del año 1944, los nazis allanaron la vivienda de la familia Eger. Les dijeron que serían reubicados, que solo llevaran una maleta pequeña. Ellos pensaron que regresarían en pocos días, pero no fue así. Fueron enviados primero al gueto de Košice, para después ser trasladados a una fábrica de ladrillos local, donde esperarían junto a miles de personas judías para ser finalmente deportados al campo de concentración de Auschwitz. Cuando eso sucedió, Edith tenía solo 16 años. Vivía en una pequeña ciudad de Hungría llamada Kassa, hoy Košice, en Eslovaquia. Así fue como en ese año la Segunda Guerra Mundial tocaba de manera cruel la puerta de la casa y de la vida de Edith Eger. En 1927, el 29 de septiembre, nació Edith. Era la hija menor de Lajos e Ilona Eger. Desde pequeña le encantaba bailar y practicar gimnasia. Soñaba con representar algún día a su país en los Juegos Olímpicos. Pero mientras ella entrenaba para alcanzar sus sueños, el mundo a su alrededor comenzaba a cambiar. Poco a poco dejó de ser vista como una joven talentosa y empezó a ser señalada por una sola razón. Era judía. Un día le dijeron que ya no podía competir, no porque hubiera dejado de ser buena, sino porque alguien había decidido que su origen valía más que su talento. A lo largo de sus 16 años, sus derechos y los de su familia se iban restringiendo. Se les limitaba cada vez más los lugares donde podían estudiar, trabajar o hacer su vida pública. Poco a poco las leyes antisemitas comenzaron a cerrarles cada vez más puertas. Después de aquella mañana donde fueron allanados, pasaron varios días dentro de un tren para ganado. Llegaron a Auschwitz miles de personas, las cuales descendían de los trenes sin entender qué estaba ocurriendo, y mucho menos sin imaginar el destino que les esperaba. Y ahí, en ese lugar, estaba un hombre que elegía con un simple movimiento de su mano quién viviría y quién moriría. Su nombre, Joseph Mengele, uno de los médicos más temidos del régimen nazi. Edith nunca olvidaría aquella escena. Mengele preguntó: ¿Esa mujer es tu madre? Edith respondió: sí. Fue la última vez que la vio con vida. Minutos después, su madre sería enviada directamente a la cámara de gas. Evidentemente ella no lo sabía. Esa misma noche ocurrió algo imposible de olvidar. Mengele ordenó a Edith bailar para él. Un adolescente
sola, hambrienta, aterrorizada. Podía negarse, pero sabía que de esa decisión dependería su vida. Entonces, recordó las palabras que alguna vez le dijo su madre. Nadie puede quitarte aquello que guardas en tu mente. Mientras bailaba el Danubio azul, Edith imaginó que estaba nuevamente en el escenario de un teatro. Sí, su cuerpo estaba en Auschwitz, pero su mente era completamente libre y se encontraba muy lejos de ahí. Décadas más tarde escribiría: siempre podemos elegir cómo responder, incluso cuando no podamos elegir nuestras circunstancias. Edith no había decidido sobre esa etapa de su vida, pero sí eligió de qué manera la afrontaría. Es como si ese mundo interno, sus recuerdos, su amor por su familia, la gimnasia o el baile la hubieran sostenido para poder soportar aquella forma de vida. Durante 12 meses, Edith permaneció en varios campos de concentración. Primero fue Auschwitz, después Mauthausen y su subcampo Gunskirchen. Tuvo que caminar a marchas forzadas 55 kilómetros para llegar a este último. Vivió el hambre, frío, enfermedades y la pérdida de casi toda su familia. Cuando el ejército estadounidense liberó el campo de Gunskirchen en 1945, pesaba apenas 32 kilos. Estaba tan débil que fue encontrada entre montones de cadáveres, y un soldado vio que uno de sus dedos se movía, y ese pequeño movimiento le salvó la vida. La guerra había terminado, pero el sufrimiento no. ¿Cómo se puede recuperar una vida cuando te han quitado casi todo? Como muchas personas que sobreviven a un trauma, Edith creyó que debía seguir adelante sin mirar atrás, dejando todo en el pasado. Un año después de ser liberada, se casó con Bela Eger, a quien conoció en un hospital de rehabilitación en Checoslovaquia, donde Bela se recuperaba de tuberculosis y ella de una fractura en la columna. Juntos emigraron a Estados Unidos y tuvieron 3 hijos: Marianne, Audrey y John, quienes actualmente son psicóloga clínica, coach ejecutiva y empresario, respectivamente. Desde fuera parecía que Edith había reconstruido su vida, pero por dentro seguía viviendo en Auschwitz. Tenía pesadillas, ataques de ansiedad, sentimientos de culpa por haber sobrevivido cuando tantos otros murieron. Durante años, evitó hablar de lo que había pasado en su adolescencia, pero hubo una decisión que cambió todo. Fue gracias a su hija Marianne que estudió psicología. Edith decidió, a sus 40 años, empezar esta nueva etapa. Muchos pensaban que era demasiado tarde para empezar un nuevo ciclo de estudios, y ella demostró que nunca es tarde para reinventarse. Obtuvo un doctorado en psicología clínica y se especializó en trauma y estrés postraumático. Fue discípula de Viktor Frankl, quien, al igual que ella, sobrevivió a 4 campos de concentración.
Los grandes aportes que hizo el Dr. Frank Edith fueron sus abordajes terapéuticos centrados en la libertad interior y el tratamiento del trauma. Durante décadas ayudó a veteranos de guerra, víctimas de abuso, personas con ansiedad, depresión y familias enteras a reconstruir sus vidas. Edith no hablaba desde la teoría, hablaba desde su propia experiencia. El libro que conmovió al mundo acerca de su historia llegó en 2017. Su nombre, La bailarina de Auschwitz. No escribió un libro sobre el Holocausto. Escribió un libro sobre libertad, sobre cómo dejar de ser prisioneros del miedo, del resentimiento y de la culpa. Edith trascendió en abril del 2026, a sus 98 años de edad en su casa en California. Su legado sobre resiliencia y sanación emocional seguirá sin duda presente por siempre. De alguna manera, todos podemos conocer alguna forma de cautiverio. Hay personas que viven encerradas en el miedo a ser rechazadas. Otras permanecen prisioneras de una culpa de algo que ocurrió hace años. Algunas más cargan con palabras que alguien les dijo en la infancia y que todavía definen la manera en que se miran a sí mismas. Edith nos recuerda que el pasado puede explicar nuestras heridas, pero no tiene por qué definir nuestro futuro. En cada momento de nuestra vida, se nos da la oportunidad de construir nuevas versiones de nosotros mismos. Ella perdió a sus padres, su juventud y su libertad física. Y, aún así, eligió no permitir que el odio gobernara el resto de su vida. Como psicoterapeuta, hay una frase de Edith que es profundamente transformadora. La mayor prisión no está hecha de barrotes, está hecha de creencias que aceptamos sobre nosotros mismos. Hoy quiero dejarte una pregunta. ¿Qué historias sigues contándote acerca de ti mismo una y otra vez y que no te permiten vivir en libertad? Tal vez no puedas cambiar lo que ocurrió en algún momento de tu vida, pero sí puedes elegir si ello te seguirá afectando y decidir qué harás con eso a partir de hoy. Recuerda que nadie puede arrebatarte tu libertad interior a menos que tú decidas entregarla. Sanar no significa olvidar, significa dejar de vivir prisionero del pasado. Nunca es tarde para reconstruir tu vida y transformar tu dolor en propósito. Si esta historia tocó tu corazón, compártela con alguien que necesite escucharla. Yo soy Mari Carmen Victoria, psicoterapeuta y narradora. Esto fue Voz con Esencia. Hasta la próxima.